Pedro Claver y Juana Corberó, campesinos catalanes, tuvieron 6 hijos, pero solo sobrevivieron Juan, el mayor, y los 2 más pequeños, Pedro e Isabel. El padre apenas podía firmar su nombre, pero era un hombre trabajador y buen cristiano. Pedro se graduó de la Universidad de Barcelona. A los 19 años, decide ser jesuita e ingresa en Tarragona. Mientras estudiaba filosofía en Mallorca en 1605, se encuentra con San Alonso Rodríguez, portero del colegio. Fue provincial. San Alonso recibe por inspiración de Dios conocimiento de la futura misión del joven Pedro y desde entonces no paró de animarlo a ir a evangelizar los territorios españoles en América. Pedro creyó en esa inspiración y con gran fe y beneplácito de sus superiores se embarcó hacia la Nueva Granada en 1610. Debía estudiar su teología en Santa Fe de Bogotá. Allí estuvo 2 años, uno en Tunja y luego es enviado a Cartagena. En Cartagena es ordenado sacerdote el 20 de marzo de 1616. Al llegar a América, Pedro encontró la terrible injusticia de la esclavitud institucionalizada que había comenzado ya desde el segundo viaje de Cristóbal Colón, el 12 de enero de 1510, cuando el rey mandó a emplear negros como esclavos. Se trata de una tragedia que envolvió a unos 14 millones de infelices seres humanos. 1 millón de ellos pasaron por Cartagena. Los esclavos venían en su mayoría de Guinea, del Congo y de Angola. Los jefes de algunas tribus de esas tierras vendían a sus súbditos y sus prisioneros. En América los usaban en todo tipo de trabajo forzado, agricultura, minas y construcción. Cartagena, por ser un lugar estratégico en la ruta de las flotas españolas, se convirtió en el principal centro de comercio de esclavos en el Nuevo Mundo. 1000 esclavos desembarcaban cada mes, aunque se murieran la mitad en la trayectoria marítima. El negocio dejaba grandes ganancias. Por eso, las repetidas censuras del Papa no lograron parar este vergonzoso mercado humano. Pedro no podía cambiar el sistema, pero sí había mucho que se podía hacer con la gracia de Dios. Pero hacía falta tener mucha fe y mucho amor. Pedro supo dar la talla. En la escuela del gran misionero, el padre Alfonso Sandoval, Pedro escribió: Egus Pestros Claver etiupum semper serpus. Yo, Pedro Claver, de los negros esclavo para siempre. Así fue. San Pedro no limitó a quejarse de las injusticias o lamentarse de los tiempos en que vivía. Supo ser santo en aquella situación y dejarse usar por Jesucristo plenamente para su obra de misericordia. En Cartagena, durante 40 años de intensa labor misionera, se convirtió en el apóstol de los esclavos negros. Entre tantos cristianos acomodados a los tiempos, él supo ser luz y sal, supo hacer constar por la historia lo que es posible para Dios en un alma que tiene fe. A pesar de su timidez, la cual tuvo que vencer, se convirtió en un organizador ingenioso y valiente. Cada mes, cuando se anunciaba la llegada del barco esclavista, el padre Claver salía a visitarlos llevándoles comida. Los negros se encontraban abarrotados en la parte inferior del barco en condiciones inhumanas. Llegaban en muy malas condiciones, víctimas de la brutalidad del trato, la mala alimentación, del sufrimiento y del miedo. Claver atendía a cada uno y los cuidaba con exquisita amabilidad. Así les hacía ver que él era su defensor y padre. Los esclavos hablaban diferentes dialectos y era difícil comunicarse con ellos. Para hacer frente a esa dificultad, el padre Claver organizó un grupo de intérpretes de varias nacionalidades, los instruyó haciéndolos catequistas. Mientras los esclavos estaban retenidos en Cartagena en espera de ser comprados y llevados a diversos lugares, el padre Claver los instruía y los bautizaba, los reunía, se preocupaba por ellos, por sus necesidades y los defendía de sus opresores. Esta labor de amor le causó grandes pruebas. Los esclavistas no eran sus únicos enemigos. El santo
Fue acusado de ser indiscreto por su celo por los esclavos y de haber profanado los sacramentos al dárselos a criaturas que apenas tienen alma. Las mujeres de sociedad de Cartagena rehusaban entrar a las iglesias donde el padre Claver reunía a sus negros. En la mañana del 9 de septiembre de 1654, después de haber contemplado a Jesús y a la Santísima Virgen, con gran paz se fue al cielo, beatificado el 16 de julio de 1850 por Pío IX, canonizado el 15 de enero de 1888 por León XIII, junto con Alfonso Rodríguez. El 7 de julio de 1896 fue proclamado patrón especial de todas las misiones católicas entre los negros. El Papa San Juan Pablo II rezó ante los restos mortales de San Pedro Claver en la iglesia de los jesuitas en Cartagena el 6 de julio de 1986. Oración. Oh Dios, que con el fin de llevar el Evangelio a los esclavos negros, has dotado a San Pedro Claver de admirable amor y paciencia. Concédenos por su intercesión y ejemplo que, superadas todas las discriminaciones raciales, amemos a todos los hombres con sincero corazón. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén.